días, estimados hermanos. Dios los bendiga a todos. Y no nos cansamos de dar gracias a Dios por permitirnos servirle, por permitirnos compartir su hermosa palabra para edificarnos unos a otros cada día compartiendo un pasaje de la Biblia. Y hemos venido ya por varios días compartiendo sobre las murmuraciones, las tentaciones de Israel, las rebeliones de Israel a través del desierto. Y espero que sean de mucha enseñanza para nosotros, porque realmente no es tan solo una historia del pueblo de Israel, que lo tengamos bien claro. Somos lo mismo. Murmuramos, caemos en tentaciones, nos rebelamos contra nuestro Dios en algunas formas. Aunque usted diga que no, sí, cada vez que usted desobedece la palabra de Dios, se está rebelando contra Dios. Tenemos que tener claro, porque estas cosas están escritas para que nosotros no caigamos en lo mismo. Sin embargo, el pueblo de Israel no tenía la palabra de Dios escrita como la tenemos nosotros. Y nosotros, además, a pesar de tener las escrituras, aún seguimos cayendo. Así que no señalemos al pueblo de Israel, tomemos estas cosas para ejemplo de nuestras vidas como cristianos. Hoy vamos a seguir en el pasaje donde hubo la rebelión de Coré, donde el juicio de Dios fue con la muerte, tragados por la tierra de 250 seguidores de Coré, y el Señor hizo juicio sobre este grupo de personas por rebelarse contra su líder y contra Dios. Sin embargo, esto no terminó allí, por eso vamos a terminar con el pasaje de Éxodo número 16, porque esto no terminó allí. Y vamos a compartirlo porque increíblemente nosotros también caemos en lo mismo. Quiero que vaya conmigo a Éxodo 16, versículos del 41 al 50, y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 41 al 50 de Éxodo, de Números 16. Bueno, es que estoy trabajando con números y también con Éxodo, por eso la confusión. Números 16, 41 al 50. Dice la palabra de Dios. Al día siguiente, noten esto, al día siguiente. ¿El día siguiente de qué? Cuando fueron castigados los seguidores de Coré, tragados por la tierra. El pueblo dice allá, leímos que cuando la tierra se tragó a esto, el pueblo salió huyendo, dice, al grito de ellos, porque sucedía, no nos trague también la tierra. Pero al día siguiente, dice el versículo 41, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Noten, hermanos, cuando una persona de verdad es rebelde, cuando una persona murmura, y le encanta murmurar, ellos vieron y salieron gritando cuando la tierra se estaba tragando a los seguidores de Coré. Pero ahora, al día siguiente, dicen, le echan la culpa a su líder nuevamente. Todo, dice, toda la congregación, no uno, todos, se rebelaron y le echaron la culpa a Moisés. Dice aquí, habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Versículo 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí, la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y ustedes van a encontrar estas palabras similares en varios escenarios a través del Éxodo, porque tenía Dios que manifestarse para parar la rebelión y la ira y la murmuración de este pueblo. Tenía que manifestarse. Dice aquí, y el versículo 42, 43, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación
y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Versículo 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Noten, hermanos, esto. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Esto es realmente triste, cuando Dios se está manifestando en la vida de nosotros y nosotros cada vez volvemos y volvemos a caer en las mismas cosas. Este era el pueblo de Israel. Habían visto el juicio contra los seguidores de Coré. Habían visto la tierra tragándose a esta gente con todas sus familias. Y ahora acusan a su líder nuevamente y murmuran, echándole la culpa a Moisés por la muerte de estas personas. Ellos habían visto que era Dios, pero no querían entender. El pueblo de Israel continúa quejándose. Ya hemos visto que la tierra se tragó a los que se habían rebelado contra Moisés, los seguidores de Coré, su séquito. Los rebeldes habían sido juzgados. Pero al día siguiente, dice aquí, hermanos, ya al día siguiente, no fue un mes después, al día siguiente el pueblo de Israel estaban culpando nuevamente a Moisés y a Aarón. Estaban murmurando, hermanos, y grábese la palabra murmuración. Dios aborrece la murmuración. Yo sé que en la actualidad, que hoy en las iglesias hay muchos hermanos y hermanas que les gusta murmurar en las iglesias. Pues déjeme recordarle que Dios aborrece la murmuración. Dios ahora estaba listo para juzgar al pueblo murmurador. Y la gloria de Jehová volvió a aparecer. Aquí dice que Él los iba a consumir. Los iba a consumir. Igualmente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para salvarnos a nosotros. Moisés, este hombre contra quien los israelitas se habían rebelado nuevamente, fue el mismo hombre que se interpuso ante Dios para salvarlos. ¿Le suena parecido algo? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, murió en esa cruz para salvarnos. Él se interpuso entre Dios y nuestro pecado, que nos separaba de Dios. Estaba de un lado el hombre, del otro lado Dios y el pecado en medio de nosotros. Así como Moisés se interpuso ante Dios y el pueblo para salvarlo, Cristo vino a interponerse para salvarnos a nosotros de todos los pecados. Note, hermano. ¿Pero qué hacemos nosotros? Seguimos portándonos mal, desobedeciendo la palabra de Dios, rebelándonos contra nuestros hermanos, contra nuestro Dios, culpando a uno y culpando al otro, y no nos damos cuenta que nosotros somos los culpables. Y a pesar de ser culpables de nuestro pecado, Cristo murió por nosotros. Merecíamos el castigo, pero Cristo pagó por todos nuestros pecados. Pablo también intercede por su pueblo
por los israelitas en Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5. Mire lo que nos dice allí la palabra de Dios, Romanos 9, del 1 al 5. También Pablo intercedía por su pueblo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo hablando y orando por su pueblo, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Igual que Moisés, también Pablo, por amor a su pueblo, él intercedía por su pueblo para salvación. En los versículos 40, regresamos a Números, versículos 47 al 50. Notamos aquí cómo Aarón, enviado por Moisés, se interpone en medio de una mortandad muy grande. Dios estaba tomando juicio sobre su pueblo por la murmuración y la rebeldía. Juicio que lo merecían, como nosotros no merecíamos el juicio antes de haber creído en Cristo. Pero el pueblo una y otra vez volvía a caer en la murmuración. Aunque Aarón se interpuso en medio de la congregación, como le mandó Moisés, ya el juicio por la murmuración había comenzado. Y como dice ahí el versículo, ya la mortandad había iniciado por la rebeldía. Aarón se puso entre los muertos y los vivos, dice allí, y la mortandad cesó. Usted se imagina, yo me quedo pensando, imagínese a Aarón en medio de un poco de muerto y la gente cayendo muerto y de otro lado los que están vivos todavía. Pero aún así, el pueblo seguía murmurando y rebelándose. Esta actitud rebelde del pueblo de Israel, la acusación contra su líder y la murmuración, costó la muerte a 14.700 personas, más los 250 aliados de Coré. Gracias a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz para pagar el juicio por nosotros. De lo contrario, mis hermanos, ya nosotros no estuviéramos aquí, porque igualmente merecíamos el juicio por nuestro pecado. Demos gracias al Señor por nuestro Señor Jesucristo, que vino a pagar tan alto precio derramando su sangre por nosotros. Pero cada vez que usted viene, que le viene a su mente y a su corazón el pecado, la murmuración, la rebeldía, la desobediencia a Dios y a su palabra, recuerde que en el desierto cayeron muchos israelitas por los mismos pecados. Tenga cuidado y será mejor que analice su vida, cómo anda usted de acuerdo a la palabra de Dios y cómo está cumpliendo en obediencia. Que Dios le bendiga.